Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos, querida comunidad hispana. Soy Paula Pinzón y gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos una jornada cargada de noticias internacionales que ponen a Canadá en el centro de la atención mundial. La cumbre del G7 sigue marcando la agenda política, aumentan las presiones sobre Rusia, continúan las conversaciones sobre Irán y también tenemos temas que generan debate dentro del país, desde denuncias de racismo en Montreal hasta el futuro de las redes sociales para menores. Además, repasaremos lo más destacado del Mundial 2026. Comenzamos. Abrimos con la cumbre del G7. El primer ministro, Mark Carney, participa en una serie de reuniones decisivas donde se discuten nuevas sanciones contra Rusia, el futuro de las negociaciones con Irán y la seguridad internacional. Pero uno de los momentos que más llamó la atención fue un intercambio, captado por un micrófono abierto durante una conversación con Donald Trump. Vamos con el informe. Desde la ciudad francesa de Évian-les-Bains, la cumbre del G7 concentra la atención internacional. Y el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha sido protagonista de varios de los anuncios más importantes de la jornada. La mañana comenzó con una reunión entre Carney y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ahí, Canadá anunció nuevas sanciones contra Rusia, dirigidas a 162 personas, empresas y embarcaciones vinculadas al esfuerzo de guerra ruso. Las medidas apuntan especialmente a la llamada flota fantasma, utilizada para evadir sanciones y exportar petróleo, así como a sectores energéticos, industriales y redes de desinformación. Carney aseguró que los países del G7 mantienen un respaldo firme a Ucrania y afirmó que la situación en el frente está evolucionando a favor de Kiev. Otro de los temas centrales de la cumbre es el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto armado y reabrir el estrecho de Hormuz, una ruta estratégica por donde circula una parte importante del petróleo mundial. Carney calificó el avance como una noticia positiva y señaló que Canadá está dispuesto a colaborar para reforzar la seguridad en la zona, incluso participando en operaciones defensivas para garantizar la libre navegación. En una declaración conjunta, Canadá, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido afirmaron que se trata de una oportunidad para restaurar la estabilidad regional y reiteraron que Irán no debe desarrollar armas nucleares. Pero uno de los momentos más comentados del día ocurrió fuera de la agenda oficial. Un micrófono abierto captó una conversación entre Carney y el presidente estadounidense Donald Trump durante un almuerzo de trabajo. Ambos hablaban sobre la decisión canadiense de permitir la entrada de hasta 49,000 vehículos eléctricos fabricados en China con un arancel reducido del 6.1%. La medida ha generado inquietud en Washington, que mantiene un arancel del 100% para esos mismos vehículos. Carney explicó a Trump que las importaciones representan menos del 3% del mercado canadiense y que existe un límite estricto. La respuesta del mandatario estadounidense fue breve: "Eso está bien, me gusta". Mientras tanto, funcionarios de ambos países continúan negociando asuntos comerciales al margen de la cumbre. Uno de los temas clave es la página revisión del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, conocido como TEMEC, cuyo proceso comenzará el 1 de julio. Ottawa también busca concretar una reunión bilateral entre Carney y Trump durante el encuentro, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente. La seguridad de los menores en Internet es otro de los asuntos que ocupa a los líderes del G7. El Reino Unido anunció que trabaja en restricciones para impedir el acceso de menores de 16 años a redes sociales. Canadá impulsa medidas similares a través del proyecto de ley C-34, que también contempla nuevas reglas para sistemas de inteligencia artificial. A diferencia de años anteriores, la cumbre no concluirá con una declaración conjunta única. Francia, país anfitrión, optó por publicar comunicados separados durante el encuentro, reflejando las diferencias que existen actualmente entre varias de las principales potencias del mundo. La pregunta del día. ¿Creen que Canadá debería asumir un papel más activo en los grandes conflictos internacionales o concentrarse principalmente en sus asuntos internos? Los leemos en los comentarios. Y seguimos en la cumbre. Los líderes del G7 acordaron aumentar la presión diplomática y económica sobre Rusia para intentar acelerar una solución al conflicto en Ucrania. Las discusiones estuvieron marcadas por la preocupación sobre la estabilidad global y la seguridad europea.
Continuamos. El presidente estadounidense Donald Trump prometió el martes hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que los aliados del G7 acordaran durante una cumbre en Francia aumentar la presión sobre Rusia. El republicano se reunió durante unos 20 minutos en privado con su par ucraniano Volodymyr Zelensky y, según un participante, Trump lo felicitó por el desempeño del ejército ucraniano en el terreno y afirmó que hablaría con el presidente ruso Vladimir Putin el domingo. Tuvimos una reunión muy buena. Mire, Rusia debería llegar a un acuerdo. Rusia ha perdido una cantidad enorme de personas y Ucrania también. El mes pasado perdieron 35,000 soldados entre ambos bandos. La media mensual ha sido de 25,000 personas. En tanto, los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido acordaron aumentar la presión sobre Rusia, proporcionándole a Ucrania medios de defensa y para consolidar sus avances. El primer ministro británico Keir Starmer y su par canadiense Mark Carney anunciaron también nuevas sanciones contra la llamada flota fantasma usada por Rusia para transportar petróleo, pese a las sanciones occidentales. Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso por el aumento del precio del crudo por su guerra contra Irán, y las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania bajo mediación estadounidense están totalmente estancadas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente el 28 de febrero. Además de Ucrania, los asistentes a la cumbre han centrado sus conversaciones en inteligencia artificial, comercio internacional, seguridad energética, cambio climático y cooperación económica. Son temas que tendrán impacto directo en millones de personas dentro y fuera de Canadá. Tienes un buen equipo en el Mundial. Donald Trump y Emmanuel Macron hablando del Mundial, una manera ligera de dar inicio a la cumbre del G7 que se abre en Évian-les-Bains, en Francia. En el centro de las discusiones ya está el memorando acordado entre Estados Unidos e Irán. La cuestión de la reapertura del estrecho de Hormuz interesa particularmente a las otras potencias presentes en la cumbre, y Trump intentará descartar las dudas al respecto. El acuerdo ya está firmado y el estrecho ya está parcialmente abierto. Como saben, están buscando minas que ya han localizado, pero en esencia los barcos ya están empezando a salir. El viernes estará completamente abierto. Además de Medio Oriente, otro tema importante está sobre la mesa, la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky debería llegar a la ciudad francesa el martes y presiona para que se haga progreso para encontrar una solución al conflicto con Rusia. Los líderes europeos esperan que el fin de la guerra contra Irán abra una ventana para resolver esta otra problemática. Afirmo con la mayor cautela y moderación que por primera vez podría ser posible que se esté abriendo lentamente una ventana para la diplomacia. También discutimos esto en profundidad con el presidente Zelensky. Hemos formulado juntos 5 puntos clave que también pretendemos discutir en Evian con el presidente Trump. Los líderes del G7 también deberían abordar temas económicos, con Trump que quiere imponer aranceles del 100% a los vinos franceses si París no elimina su impuesto a gigantes de las tecnologías estadounidenses. Ahora, vamos con una noticia preocupante. 2 estudiantes resultaron heridos tras un incidente eléctrico ocurrido en un parque acuático de Columbia Británica. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y las autoridades investigan qué provocó el accidente. 12 niños terminaron en el hospital este lunes después de recibir descargas eléctricas durante una excursión escolar en el parque acuático Cultus Lake, en Chilliwack, Columbia Británica. Todo ocurrió cuando los estudiantes hacían fila para subirse a uno de los toboganes. Al tocar el pasamanos metálico de la fila, recibieron una descarga eléctrica. Según el propio parque, hubo un fallo en el sistema eléctrico del lugar durante un breve momento, y justo en ese instante, varios niños estaban apoyados en el barandal. Los 12 afectados son alumnos de entre 11 y 13 años de la escuela Minnetonka Middle School, que ese día hacían un paseo de fin de curso.
Todos llegaron al hospital en condición estable, aunque con heridas de gravedad. 2 de ellos, los más afectados, tuvieron que ser trasladados en helicóptero. La empresa eléctrica provincial, BC Hydro, confirmó que el problema no vino de la red pública de electricidad, sino del equipo interno del parque. La policía descartó que alguien lo haya hecho a propósito. El caso está siendo investigado por WorkSafe BC, el organismo que supervisa la seguridad en los lugares de trabajo de la provincia. El parque cerró sus puertas y no volverá a abrir hasta que las autoridades confirmen que es seguro. El director del parque reconoció que nunca antes había pasado algo así. En Quebec, decenas de manifestantes se concentraron frente a una estación policial de Montreal Norte para denunciar presuntos casos de racismo sistémico dentro de los cuerpos policiales. Las protestas se producen mientras continúa la investigación sobre denuncias que han generado preocupación en varias comunidades de la ciudad. Decenas de personas se congregaron este lunes por la noche frente a la estación 39 de la Policía de Montreal, en el sector de Montreal Norte, para exigir rendición de cuentas tras las denuncias de conducta racista presuntamente coordinada por parte de 16 agentes del cuerpo. La manifestación se produjo días después de que el jefe de la corporación anunciara en una conferencia de prensa nocturna el inicio de una investigación interna basada en reportes presentados por otros agentes de la misma estación. Según fuentes de Radio-Canada, los oficiales investigados habrían recortado mechones de rastas a personas durante intervenciones policiales y emitido multas basadas únicamente en el origen étnico de los ciudadanos. La policía ya recomendó cargos criminales contra 2 de los 16 agentes y el jefe de la corporación advirtió que podrían surgir nuevas denuncias. Entre los manifestantes estuvieron presentes miembros de la comunidad haitiana, con fuerte arraigo en Montreal Norte, quienes denunciaron una historia de discriminación policial acumulada durante décadas. Varios asistentes relataron experiencias personales de abuso y señalaron que este tipo de casos suele archivarse sin consecuencias. En respuesta a la creciente presión, el ministro de Seguridad Interior de Quebec anunció este lunes el nombramiento de un observador independiente para dar seguimiento a la investigación y no descartó la posibilidad de abrir una investigación pública si las circunstancias lo ameritan. La alcaldesa de Montreal se comprometió por su parte a acelerar la implementación de cámaras corporales para los efectivos del cuerpo policial. El gobierno británico anunció que avanzará hacia una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida se suma a iniciativas similares que ya se debaten en varias regiones del mundo, incluido Canadá, donde el tema gana cada vez más atención. Horas malgastadas mirando la pantalla y la exposición de masas a noticias falsas. Son estas las razones expuestas por el gobierno británico al anunciar una prohibición de acceso y uso de redes sociales a menores de 16 años, una medida que en Reino Unido divide a los jóvenes. Me parece bien porque tengo la impresión de que la infancia de la gente se está desdibujando. La gente ya no mira dibujos animados, ya no sale, se queda sentada en la cama viendo TikTok. Y creo que eso también afecta a su salud mental. Las redes sociales son un medio excelente para informarse sobre la política mundial, porque incluso cuando se habla de Gaza y Palestina, hay gente en Gaza, en Palestina y en Sudán que documenta su vida y lo que viven a diario, cosas que los medios tradicionales no muestran. El veto que el gobierno británico pretende aprobar afectará a Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Las aplicaciones de mensajería como Signal o WhatsApp quedarán exentas. La decisión llega tras el resultado de una consulta nacional en la que casi el 91% de los padres encuestados apoyó la prohibición. El primer ministro británico indicó que quiere aprobar una ley sobre esta materia antes de fin de año para que pueda entrar en vigor a inicio de 2027. Es un gran avance, un verdadero cambio para nuestros hijos y su futuro. Las redes sociales hacen infelices a los niños, facilitan el acoso y los abusos contra ellos. Incluso pueden perjudicar su salud mental al exponer a contenidos peligrosos, ya que eso es lo que capta la atención. Están diseñadas para crear adicción. Varios países como Australia o Francia ya han implantado prohibiciones de este tipo. Starmer quiere ir aún más lejos y regular las plataformas de videojuegos y de streaming. Londres quiere decretar el bloqueo de algunas funcionalidades en estos sitios web y aplicaciones para impedir que adultos puedan comunicarse con menores de 16 años.
La FIFA enfrenta críticas luego de prohibir las preguntas y respuestas en español durante una conferencia de prensa oficial. La decisión provocó reacciones entre periodistas, aficionados y organizaciones que consideran que el español es uno de los idiomas fundamentales del torneo. Sergio Quirante from DAZN España. It's true that there will be a lot of madridistas watching your... Español. Sí, pero mejor. Creo que no puedo. Sí, puede. ¿Sí? Español, sí. Es que es un poco raro. Excuse me, I'm sorry, we don't have Spanish as a remote Spanish. interpretation, yeah. But you can... Yes, please. Lo he intentado. Question in English, please. Or... Frankie, Edgar Rosado de TNT Sports México. ¿Cómo te sientes de ser uno de los líderes de esta selección? Excuse me, has to be in English, Japanese or Dutch. I don't mind, it's okay. No, but it's for the translation. Okay. Sorry. Hola, ¿qué tal? Rodrigo Ornelas de Azteca Deportes de México. Hakimi, mañana pasamos tu partido en México. ¿Cuál es? Excuse me. You can only answer questions in the language that we said, so no Spanish questions. It's okay. I understand. No, but we can't do this because of the translations. So we'll stick to the... I can answer in English if you want. Yeah, but we need the questions also. It's okay. If we start with this... I understand. I can say. Te decía, perdonen, Hakimi, transmitimos en México tu partido mañana. Tienes muchos aficionados en México. ¿Cuál es el mensaje para ellos en México y en todo el mundo? ¿Y prefieres un partido ante Brasil con Neymar o con Neymar? Gracias. How I answer? In English or in Spanish? English. Esto fue lo que vivieron Vinicius Jr., Frankie de Jong y Hakimi en conferencia de prensa, luego de ser cuestionados en español y dejar en evidencia algo que ha generado mucha polémica. En algunas conferencias del Mundial en Estados Unidos no estaría permitido preguntar ni responder en español por falta de traductores. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un mundial que comparte sede con México, un país donde predomina el español, no cuente con traductores para uno de los idiomas más hablados del planeta? Y eso no es todo. Entre México, Estados Unidos y Canadá viven más de 194 millones de personas hispanohablantes, por lo que para muchos resulta ilógico que en el torneo más importante del mundo no se permita una mayor apertura hacia este idioma. Pero todo tiene una explicación. La FIFA establece en su reglamento que las conferencias oficiales entre jugadores, entrenadores y medios de comunicación deben realizarse en el idioma oficial de cada selección y como idioma adicional en inglés. Según el máximo organismo del fútbol, esto permite que todas las preguntas y respuestas puedan traducirse de forma uniforme para la prensa internacional y evita confusiones o interpretaciones erróneas. Sin embargo, la polémica sigue creciendo, y es que varios aficionados han criticado que incluso jugadores que entienden perfectamente el español y pueden responder sin problema han sido obligados a hacerlo en inglés, únicamente por la falta de traductores. Y aunque la FIFA ya pudo confirmar que por fin se podrá hablar en español en las conferencias de prensa, deja la pregunta en el aire. ¿Es realmente una medida necesaria para mantener el orden y la logística? ¿O simplemente es una intención innecesaria que deja fuera a millones de aficionados hispanohablantes? Te leo en los comentarios. Y antes de despedirnos, repasaremos los resultados más importantes de la jornada, las sorpresas del torneo y los equipos que comienzan a perfilarse como favoritos para avanzar a las siguientes rondas. Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 el lunes en su estreno en el Mundial 2026, en un esperado encuentro disputado bajo la sombra de protestas de opositores al gobierno iraní fuera y dentro del estadio de Los Ángeles. Pese a las advertencias de la FIFA, el ambiente político llegó a las tribunas del SoFi Stadium, donde numerosos aficionados ingresaron con banderas prorrevolucionarias y otros símbolos, al punto que la seguridad del estadio les pidió ocultarlos. Elijah Just, quien puso a su equipo en ventaja al minuto 7 y al 55, fue la figura de los neozelandeses. Sin embargo, el seleccionado de Oceanía se dejó empatar dos veces, primero con un gol de Ramin Razayan al minuto 32 y luego con un tanto de Mohammad Mohebi al minuto 64, que puso cifras concretas al marcador. El empate dejó completamente igualado el grupo G, después del 1-1 entre Bélgica y Egipto más temprano. En la segunda fecha, que se disputará el 21 de junio, los belgas jugarán frente a los iraníes y los neozelandeses contra los egipcios. Cientos de opositores de Teherán protestaron el lunes en Los Ángeles coincidiendo con el partido de Irán frente a Nueva Zelanda, que supuso el estreno del Team Melli en el Mundial y que acabó con empate a 2 goles.
La numerosa comunidad iraní en Los Ángeles, conocida como Tehrangeles, había prometido manifestarse y lo hicieron exhibiendo la antigua bandera de Irán, la del león con la espada que existía antes de la Revolución Islámica que en 1979 puso en el poder al actual régimen. También lanzaron consignas contra el Team Melli, al que ven como un instrumento de propaganda de su gobierno. En realidad, detrás de esto está la bandera del régimen. Nosotros hemos puesto la bandera original de Irán porque es la que representamos, y somos iraníes, y estamos muy orgullosos de ser los verdaderos iraníes, no la gente del régimen que está haciendo la República Islámica de Irán. Pese al reglamento de la FIFA que prohíbe las señales políticas, numerosos aficionados accedieron al SoFi Stadium luciendo con orgullo esa bandera, también estampadas en camisetas. Una gran parte de la diáspora se opone a la República Islámica y ha decidido usar la tensión que genera el Mundial para denunciar los abusos cometidos por los ayatolás que llevan 47 años al poder. En medio de la guerra en Oriente Medio, el Team Melli ha tenido que lidiar durante la preparación con una intensa presión extradeportiva y su participación estuvo incluso en el aire hasta el último momento. Estados Unidos anunció el domingo haber llegado a un acuerdo con Irán que supone el fin de las hostilidades. Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Norteamérica, a pesar de un gran segundo tiempo que hizo pensar a la celeste con una remontada. Los sauditas hicieron enmudecer a los numerosos aficionados uruguayos en el Hard Rock Stadium de Miami, al abrir el marcador con un disparo del central Abdullah Al-Amri al minuto 41. Uruguay reaccionó en el segundo tiempo, que se jugó prácticamente en su totalidad en el área de Arabia Saudita, pero el premio a la insistencia de los uruguayos llegó 20 minutos después. Maximiliano Araujo remató de zurda para vencer al arquero Mohamed Al-Owais. Uruguay continuó a la ofensiva en las postrimerías del partido, pero el portero del seleccionado saudita salvó a su equipo de la derrota. Tras la primera fecha en el Grupo H, Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde están igualados con un punto cada uno. Parece que la Furia Española quedó a deber su aguerrido apodo en el debut del Mundial 2026, ya que la selección de España apenas pudo empatar a 0 ante Cabo Verde, que resistió todos los embates y se quedó con un valioso punto ante una favorita a campeona. El conjunto de España pateó al menos 20 veces contra el marco rival, aunque no siempre lo hicieron con la mejor puntería o dejaron escapar oportunidades inigualables que lamentaron al final. Basta recordar el final del primer tiempo cuando España armó una jugada por la banda izquierda que terminó con un centro perfecto al centro del área. Era un pase raso ideal para un disparo potente, pero Ferran Torres optó solo por pegar el centro y el arquero Bociña estuvo atento. Desde el banquillo, Lamine Yamal veía el juego y esperaba su turno para poder ver minutos, pues cabe recordar que llega a la justa FIFA tras una lesión y no estaba al 100 para ser titular. El entrenador, Luis de la Fuente, hizo sus cambios, pero no dieron resultados. Sí se tocaban el balón, se atacaban los espacios y otros recursos como los pases profundos, pero nada lograba generar la opción que terminara en gol. Quedará en la memoria de los aficionados españoles esas últimas jugadas de Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, tocando el balón afuera y dentro del área, pero sin posibilidad de anotar un gol. Los que salieron bien librados fue la selección de Cabo Verde, quienes no tenían nada que perder y consiguieron un punto que les sabe a gloria. Y así llegamos al final de nuestra edición de hoy. Gracias por informarse con nosotros y por acompañarnos en Canadá en español. Su confianza nos motiva a seguir trabajando para llevarles las noticias que realmente importan a nuestra comunidad. Hoy enviamos un saludo muy especial para Patricia Morales en Levis, Quebec. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para no perderse ninguna edición. Soy Paula Pinzón, que tengan una excelente jornada, muchas bendiciones y hasta mañana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.